Presenta Inco, FNC, CUTSA. Pronto. ¿Necesitas efectivo? Solicitalo en nuestras sucursales, por la web o por la app, o llamando al 17800. Pronto. ¿Tenés con qué? Seguro Americano. La medicina privada a otro nivel. Catunasí. Terminal Cuenca del Plata. Terminal especializada de contenedores Puerto de Montevideo. Salus. Orgullo de nuestra naturaleza. Casmu. Afiliate por el 1444 o en casmu.com.uy. Casmu. Estamos para cuidarte. Santander y su préstamo para pymes con garantía SIGA. SACEM, 70 años siendo protagonistas de las grandes obras de Uruguay. SWAT, consulta con especialistas sin demoras en Clínica del Estadio de SWAT. Plan inteligente de UTE. Hacé la prueba, entrá al simulador y pasate sin costo. UTE, la energía que nos une. Y Gobierno de Canelones, para el lanzamiento de su plan Hogar Sustentable. Buenas noches, gracias por estar ahí. Estamos en La Mira, estamos en BTV. Más adelante vamos a tener una nota sobre la apertura de fronteras. Esta semana se abrieron las fronteras para los turistas en el preámbulo de la temporada veraniega. Pero en este primer y segundo bloque vamos a hablar de un tema que es recurrente, por suerte, aquí en La Mira, que es el de la educación. Y tenemos como invitado a Robert Silva, presidente del CODICEN. Gracias, Robert, por estar. Gracias a ustedes por la invitación, un gusto. Estamos con Leticia Martínez. Buenas noches, un gusto. Leti, vamos a, en este arranque vamos a presentar una nota sobre el tema de la alimentación, que tanta polémica generó con esto de que los gurises querían repetir o no repetir, en fin. Y arrancamos por ahí, le preguntamos un poco a Robert eso y después nos metemos más de lleno en temas generales, ¿te parece? Bien, perfecto. Si recuerdan, hace unos meses se puso sobre la mesa la imposibilidad que tenían algunos niños de repetir el plato en las escuelas. Puntualmente fue la diputada Lilian Galán, del Frente Amplio, que le consultó a Faveiro, a la directora general de primaria, en la comisión de presupuesto sobre esta inquietud que le había llegado a algunos directores de las escuelas públicas de la empresa del IBEST, que los niños no podían repetir. Pero vamos a ver si era así. Vamos. Según consta en la versión taquigráfica de la Comisión de Presupuesto, la directora general de primaria, Graciela Faveiro, parece haber cometido un exabrupto al hablar de las empresas tercerizadas de alimentación. Dijo que tienen equipos de nutricionistas que se encargan de proporcionar en cada bandeja un equilibrio nutricional. Si no se permite la repetición, quizás es porque no es aconsejado desde el punto de vista nutricional. La bandeja está equilibrada para que con una porción el niño quede satisfecho y reciba los alimentos necesarios. ¿Es como dice Faveiro? Según la evaluación del programa de alimentación escolar y monitoreo de escuelas públicas y privadas, la realidad es esta. En preescolar, el 86,2% de los platos era inadecuado, el 65% por debajo del peso ideal y el 20,5% por encima del peso ideal. Solo el 13,9% de los comedores se amoldaron a los requerimientos. En los comedores escolares las cifras se repiten, casi idénticos que en preescolar. 82,8% ofrece una porción inadecuada y solo el 17,2% respetó el tamaño adecuado. Si prestamos atención a la modalidad de servicio, los comedores con el servicio de alimentación escolar semi-tercerizado respetaron en mayor medida las recomendaciones en cuanto al tamaño del plato respecto a los comedores con servicio tercerizado y tradicional. Pero los resultados generales son desalentadores. 7 de cada 10 escuelas sirven una porción menor a la adecuada. En la calidad de los alimentos las cifras son un poco mejores, ya que aproximadamente el 60% de las escuelas recibe comida de calidad recomendada. Bueno, muy bien, según este informe, Faveiro no tenía razón, estaba mal enfocada, ¿no? O sea, estas empresas del IBEST, por lo menos, no estaban cumpliendo con los requisitos alimentarios. A partir del informe, ¿se han introducido cambios? ¿Se ha seguido el camino que el informe marca? Estamos en proceso de mejora. Este informe y otros que se han realizado es justamente para atender esta circunstancia. Hacía muchísimo tiempo que no se realizaban inspecciones, vamos a decirlo con el nombre que debe tener a mi criterio, para verificar justamente cómo era la calidad de los alimentos. Además hay una cuestión que es bien importante que tiene que ver con las distintas modalidades, porque nosotros tenemos comedores terciarizados y tenemos comedores tradicionales, donde el que fuimos a las escuelas públicas, el tradicional, ¿no?
los que fuimos, que se elabora en las escuelas. Parece ser que lo que funciona mejor, ¿no? Tienen una realidad diferente, muy distinta. Yo siempre digo que ahí, no quiero decir que nosotros no, pero ahí uno palpa mucho, cuando recorre y visita, el compromiso de tradicionales cocineras, auxiliares de servicio, que uno a veces cuando les pregunta la importancia de lo que hacen, ellas mismas lo recalcan y creo que queda en evidencia, ¿no? Ahora, no hay duda que nosotros tenemos que mejorar la supervisión, tenemos que mejorar la atención y la calidad del servicio de alimentación, y en otro orden, que también ustedes saben que tenemos que mejorar, tenemos un informe de la auditoría interna que hablaba también de la falta de controles, de la falta de verificaciones, y además de... Esto ya viene del gobierno pasado, con esta del IBES, te diría que está desde el arranque, de hace 6-7 años, cuando una de estas empresas fue acusada, ¿te acordás de la mafia de las meriendas? Sí, me enteré por la prensa, por informe que tú hiciste, hicimos nosotros, de que esto pasaba. Estaba involucrada, no quiere decir que la filial de acá lo esté, digamos, ¿no? Pero bueno, te hace abrir los ojos y decir, tenemos que inspeccionarla, ¿no? Yo creo que el servicio de alimentación es un servicio complementario, tradicional, ustedes saben, yo lo vivo diciendo, tiene más de 100 años en este país, ¿no? Complementario, necesario en muchísimos contextos y muchísimos de nuestros niños. Y por eso, a veces, cuando se generaron estas polémicas, independientemente de los errores y de las cosas que siempre tenemos que mejorar, a veces uno le molesta que este tipo de cosas se generen como botín de debate con otros intereses más allá de la propia alimentación. Por eso creo que es un tema importante, es bueno que públicamente se aborde, es bueno que se pongan estas cosas en el debate ciudadano, porque a partir de ahí nosotros podemos mejorar y seguir rindiendo cuenta. Entiendo que el año pasado fue un año complejo porque la mayoría del año no estuvieron funcionando los comedores como comedores, ¿no? Pero este año, ¿se implementaron algún tipo de cambios en base a este informe? Nosotros establecimos, sí, un trabajo mucho más riguroso en cuanto a que tuvimos una especialista, Isabel Aldave, una nutricionista que tiene muchísima historia en este tema de la alimentación escolar, que estuvo trabajando junto con los equipos de nutricionistas para mejorar ese trabajo de supervisión en cuanto a la calidad. Y me consta que se desarrollaron un conjunto de acciones e incluso se están elaborando protocolos de procedimientos vinculados al programa de alimentación escolar. ¿Vamos a avanzar con esto? Sí, unos datos más que surgen de este informe es que los niños también fueron encuestados en este marco, en este caso niños de quinto año escolar, y en esos datos surge que 7 de cada 10 come todo lo que tiene en el plato y 3 de cada 10 repite. En las escuelas de tiempo completo se da con mayor frecuencia que en el resto de las escuelas. Y si vemos el contexto sociocultural, vemos que en las puntas, es decir, en el 20% más rico y en el 20% más pobre, repiten más que en los contextos medianos, digamos. Y una de las cosas interesantes que también surgen de esta evaluación es que los servicios, los comedores cumplen con 15 de 21 de las dimensiones valoradas. Una de las cosas que no cumplen era, como les decíamos en el informe, sobre el tamaño de las viandas y además la incorporación de vegetales y legumbres. También vemos que la modalidad tradicional es mejor valorada por las direcciones, es una de las cosas que recién hablábamos, porque las direcciones también fueron encuestadas en el marco de este estudio, y por lo contrario, en el caso de las empresas tercerizadas no son tan valoradas. Lo que vemos también, y que es interesante, dado el problema nutricional que tenemos con los niños uruguayos, es que hay un gran consumo de azúcares, de sodio y calorías en exceso, sobre todo en niños que están en escuelas de tiempo completo. Esto puede estar vinculado a menor consumo de frutas y verduras y de alimentos ultraprocesados. Recién veíamos una placa en la que mostrábamos los datos que hay sobre obesidad y sobrepeso, ahí la estamos viendo otra vez, donde el 39% de nuestros niños mayores de 5 años tienen alguna de estas dos patologías que recién les mencionábamos. El 22% tiene sobrepeso y el 17% obesidad. Así como la escuela es un lugar donde, por ejemplo, el CIPIAB destaca mucho que buena parte de los abusos, ¿no?, contra los niños se detectan en la escuela, es un lugar donde se pueden... De hecho, la pandemia afectó mucho eso, que al no ser presencial. Sí, sí. ¿No te parece que en el tema de la alimentación la escuela debería jugar un papel más activo en eso?
en un vínculo mayor con los padres? Yo creo que sí. Yo no tengo duda que nosotros tenemos que mejorar, atender las necesidades alimenticias de mejor forma. Tú fíjate que ese informe es del 2019, sí, estamos hablando. Nosotros llegamos en el 2020. A ese informe se le agregó el de la funcional, auditoría. el de la auditoría. Estamos en un proceso de investigación administrativa. O sea, creo que nosotros tenemos que mejorar muchísimo la prestación del servicio alimenticio en las escuelas y en los centros de media que lo tenemos. Pero tenemos que jugar un rol protagónico en lo que hace a ese tema que ustedes recién plantearon, que es la alimentación saludable. Claro. Desde nuestras cantinas escolares hasta el propio servicio de alimentación, que se venía avanzando y que lo tenemos que hacer muchísimo más, ¿no? Porque sí es verdad lo que dicen los nutricionistas, de que no necesariamente es más caro comer mejor. Sí, sí, de acuerdo. Es una cuestión educativa, Nosotros tenemos ¿no? en la mayoría, yo lo pregunto mucho cuando recorro, nosotros tenemos que los nutricionistas del programa de alimentación escolar hacen una grilla de menúes que pueden los centros educativos desarrollar y hacen verificaciones en forma mucho más acentuada ahora respecto de los comedores tradicionales y terciarizados. ¿Los dos tipos funcionan con ese tipo de recetario? ¿Se basan en eso también los terciarizados? Los terciarizados sí. tienen en la licitación Bien. establecido el tipo de comida y platos que tienen que servir. Lo que sí creo que tiene que existir quizás El después. el mayor contralor respecto del servicio que se brinda, así como quedan muestras para hacer todo el tema sanitario de contralor previo, que también es importante que se realice. Nos vamos a una tanda y cuando volvamos seguimos con Robert Silva hablando de la educación, siendo un poco más las listas sindicales, gremiales, arrasaron en la elección para los representantes en el CODICEN. Van a tener 2 representantes de los 5 que tiene el CODICEN. Vamos a ver qué desafíos plantea esto a las autoridades de la educación. Ya volvemos.